Congreso Futuro. ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida a esta cuenta regresiva del evento científico-tecnológico que a partir de este lunes, o sea, en tan solo unos días, se vivirá en Santiago y también en otros puntos del país. Congreso Futuro, en su 13ª versión, reúne a más de 100 expositores nacionales e internacionales en torno a temas trascendentales que buscan pensar en este futuro que viene justamente. En el capítulo de hoy conversaremos sobre ética en el contexto de la inteligencia artificial, pero partiremos tomando contacto de inmediato con la doctora en Ciencias Físicas Ignacia Calisto. Ella es experta en sismología y modelación de tsunamis. Ignacia participará también del bloque 7 del evento titulado Abismos Urbanos, Soluciones Humanas. ¿Cómo estás, Ignacia? Un gusto hablar contigo. Hola Pascal, gracias. Yo estoy súper bien. Muchas gracias por esta oportunidad y la entrevista. Es una oportunidad también para todas las personas que pueden acceder de manera gratuita a especialistas justamente como tú, Ignacia. Me gustaría primero que me comentaras qué te parece Congreso Futuro como un evento de divulgación científica y cuál sería tu invitación hacia los espectadores. O sea, yo creo que oportunidades como esta para poder obtener información desde las fuentes, o sea, nosotros los científicos en general estamos como súper encerrados dentro de la academia, dentro de las universidades, y tanto nosotros tener la oportunidad para poder llegar a público general, para que el conocimiento se esparza, y tanto como para la comunidad tener el acceso a este tipo de eventos y de conocimiento. Yo creo que es algo súper, súper bueno y que abre como la mente para estar más dispuestos a conocer más cosas, a tener un poco más de como absorber este conocimiento. A mí me parece una excelente oportunidad. Una oportunidad a la que todos están invitados, por supuesto. Ignacia, en tu exposición, ¿cuál va a ser tu tema específicamente y cómo también acercarlo a la audiencia? A ver, mi tema específico es en terremotos y tsunamis. Se llama Desbloqueando el potencial de los registros del pasado a través de la tecnología moderna. ¿Qué es lo que yo hago con todo mi grupo? Lo que nosotros hacemos con respecto a esto es que cuando ocurre un terremoto, ¿no es cierto? En una zona, no todos los terremotos son iguales. Claro. No todos los terremotos van a funcionar, incluso en el mismo sector, no todos van a ser iguales, y uno espera harto tiempo a lo mismo que, sobre todo estos terremotos grandes que son con los tsunamis, ¿no es cierto? Que es como un impacto mucho mayor. Claro. El tema está en que nosotros tenemos un cierto conocimiento acerca de lo que ocurre, que nos va a ayudar a también saber cómo comportarnos en el futuro. Y este conocimiento es el que nosotros estamos empezando a mirar con un poco más de detalle, utilizando esta tecnología moderna, que en este caso nosotros utilizamos lo que es el árbol lógico, específico, súper específico, eh, tomando en cuenta los registros del pasado para poder como rehacer, recaracterizar y saber efectivamente cómo son los comportamientos de las placas cuando ocurre estos terremotos tsunamigénicos, o sea, es decir, que producen este tsunami, de eventos del pasado. Entonces, si nosotros sabemos cómo se comporta este segmento, nosotros podríamos decir como, bueno, ¿qué lugares faltan, por ejemplo, para que rompan? Claro. ¿Cuán acoplado está? ¿Cuándo podría, o digamos, qué sectores son los que hay más fricción y por lo tanto hay más energía acumulada? Ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a mostrar en este congreso es la forma en que nosotros caracterizamos estos terremotos del pasado de manera de poder prepararnos mejor para el futuro. Claro, porque por un lado, y lo hemos conversado también, es una discusión de qué hacemos con toda la información disponible, que estamos justamente en una época en donde hay muchos datos disponibles, información, pero es necesario justamente quienes como tú puedan interpretar esos datos y generar soluciones para, por ejemplo, algún tipo de estos eventos que puedan ocurrir y que sabemos que en nuestro país pueden ser mucho más recurrentes. Claro, o sea, en el caso, por ejemplo, de los terremotos, sí, efectivamente existe un cierto ciclo, ¿no es cierto? De alguna forma, que cada cierto tiempo hay un terremoto fuerte que genera un tsunami, ¿no es cierto?
Pero si nosotros no conocemos cómo ha pasado todo esto y cómo efectivamente se va comportando, nos va a ser un poco más difícil saber qué es lo que tenemos que esperar. Sin embargo, la predicción no es posible. Claro. Pero sí o sí podemos tener cierta información, que como bien dices tú, o sea, tenemos instrumentación en todos lados, pues tenemos las técnicas computacionales, tenemos el conocimiento para poder interpretar estos datos y poder entonces tratar de minimizar en lo posible el riesgo. Claro. ¿Y cómo se ha visto esta conversación entre la academia, entre quienes pueden interpretar estos datos y finalmente quienes muchas veces toman las decisiones para prevenir, no los terremotos en sí, pero sí las consecuencias de o cómo actuar frente a un evento de estas grandes magnitudes? ¿Cómo está esa coordinación? Sí. Sí, en general, bueno, en general, yo particularmente sí trabajo harto con el Senapred y con el CHOA. Tenemos una súper buena comunicación en general, al menos de pasarle la información. Ahora, cada organismo verá cómo toma esta información y qué hace con la información. Siento que, de todas maneras, nosotros como científicos podríamos estar un poquitito más unidos a la comunidad y tratar de alguna manera traducir este lenguaje científico, como lo que va a ocurrir la próxima semana en el Congreso Futuro, Claro. de traducir un poco a palabras simples de conocimientos más complejos. Claro. Entonces, de alguna forma, uno va a llegar con la información y debemos nosotros, todos los científicos, ser capaces de poder traducir y de que el público pueda decir como, bueno, yo sé lo que ocurre y por lo tanto, gracias a ese conocimiento que está ligado bien a la educación, ¿no es cierto?, podemos minimizar los riesgos, prevenir, ser resilientes, etc. Entonces, en la oportunidad del Congreso de poder traspasar toda esta información, yo creo que está súper bien. Ignacia, y para finalizar, ¿cómo invitarías justamente, o a quiénes invitarías? Yo sé que la invitación es abierta para todos, pero ¿a quiénes principalmente podría estar enfocado justamente el bloque en el que tú vas a participar? O sea, yo creo que sí o sí esta oportunidad es como más para las personas que quieran satisfacer sus conocimientos y que quieran ampliar un poco todo su saber. Hay instancias un poco más definidas, más específicas con las que uno trabaja por ejemplo, con las instituciones que toman decisiones. Y que quizás en el tipo de lenguaje y en la cantidad de tiempo que uno tiene aquí en el Congreso no es algo como para que ellos, digamos, conozcan esto, porque son organismos técnicos. Sin embargo, para el público general, que es quién está atrás y quiénes son los que van a tener esta información, que por ejemplo, nosotros se la pasamos, por ejemplo, al CHOA, y el CHOA lo ocupa de alguna manera y también la traspasa al público, el público va a saber de qué se trata. Claro. Porque tiene la oportunidad de poder absorber todo lo que estamos diciendo con palabras, como te decía, con palabras un poco más simples. No que claro, no se trata de simplificar, pero sí de acercar un poco, de evitar los tecnicismos. De traducir, por decir, de traducir, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces yo siento que esa oportunidad es para todos. Y ojalá que pudieran aprovechar de una manera, pero como que se llene. Y que no solamente las personas que viven en la costa, porque estamos hablando de eventos que ocurren a lo largo de todo Chile, bueno, en todas las partes donde haya el mismo sistema de nosotros de sustitución. Entonces está abierto para todos y es la forma de poder absorber esta traducción de conocimientos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ignacia, por tu tiempo y bueno, dejamos a todos invitados entonces que tu bloque será el martes 16 a las 2:15 del día, para que estén atentos también. El Congreso Futuro transmite todo esto para quienes no puedan ir presencialmente, pero todos invitados, por supuesto, a este interesante tema. Gracias, Ignacia. Muchas gracias, Pascal. Chao. Chao, chao. Bueno, y en el capítulo de ayer vimos cómo la inteligencia artificial va ganando terreno en nuestras vidas a partir de distintas aplicaciones que tienen uso cotidiano. ¿Cómo podemos convivir con una tecnología que avanza a pasos agigantados? Les presentamos la segunda parte del informe preparado por Diana Yéndez y Luis Soto. Mire. El
salto tecnológico vivido en los últimos años es difícil de dimensionar. Nunca ningún ancestro nuestro, ni siquiera soñó con vivir un cambio de la magnitud y la profundidad del que estamos viviendo. Programación, ciencia y matemáticas se conjugan para dar vida a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para revolucionar todo. En el fondo es un asistente, así lo entiendo yo y así me he relacionado yo con la herramienta. Sus usos son diversos, pero también hay un terreno desconocido en el que todavía no hay regulación. Se podría utilizar con fines buenos, como en la entretención y la educación, pero también con fines negativos. A medida que la tecnología avanza, se hace mucho más fácil ser, digamos, entre comillas, engañado. Ten cuidado, porque de vez en cuando esto genera información que no es verdadera. A los voluntarios de nuestro ejercicio periodístico les vamos a mostrar ahora algunas imágenes generadas artificialmente. ¿Lograrán advertir que no son fotos reales? ¿Qué se imagina que puede hacer él, por ejemplo? Este caballero es cocinero. Parece que me suena esa persona. Se nota que suena inteligente también la dama. O tal vez puede ser un científico. Ya por el fondo, las luces y como el foco está una foto familiar. A todos les pareció que eran personas comunes y corrientes. Nadie dudó. ¿Qué me dirías si yo te cuento que ninguna de estas personas existe? No, impresionante, parece de verdad. El pelo, los detalles del pelo, ninguna es real. Ninguna. Varios no salen de su asombro, pero al tomar conciencia del potencial que tiene esta tecnología, surgen algunas preocupaciones. No podría ser inclusive escenas, culpar a alguien, hacer estafas sin problema. Puede pasar cualquier cosa, también puede ser como muy increíble o también puede llegar a otro extremo. No vas a saber después si el que te habla es el robot o una persona de carne y hueso. ¡Eugenio! ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Chavo? La tecnología puede traer de vuelta celebridades fallecidas. En 2022, una empresa de cable usó la imagen del Chavo del Ocho para una campaña publicitaria. Y en nuestro país, la startup nacional DeepMaster logró poner la cara de Felipe Camiroaga en un antiguo video de Stefan Kramer. Y esto se hace principalmente entrenando un modelo, digamos, con tu rostro. Entonces la inteligencia artificial aprende de todas tus facciones y luego puede replicarlas sobre otro rostro, por ejemplo. Tecnología que asombra, pero que en manos equivocadas puede ser un riesgo para estafas o suplantación de identidad. El Parlamento Europeo aprobó una de las regulaciones más importantes en el mundo en términos de inteligencia artificial. Y, entre otras cosas, regula el tema de privacidad, que estaba hablando, el tema de confidencialidad de la información, el tema ético. En el resto del mundo, la regulación de estas tecnologías está en pañales. Y aunque no lo crea, Chile ha sido pionero en esta materia, protegiendo los denominados neuroderechos desde 2021. El decreto 20 del año 2021 del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya estableció los lineamientos generales de la inteligencia artificial, estableciendo que debe darse un uso ético, transparente y responsable a estas nuevas tecnologías. Al comienzo de este reportaje me vieron hablando distintos idiomas. L'IA ci permette di raggiungere limiti impensabili. KI ermöglicht uns, unvorstellbare Grenzen zu erreichen. 人工智能使我们能够达到前所未有的极限。 Este efecto se logró gracias al trabajo de Franco Benavente, comunicador audiovisual especializado en postproducción. Se ha hecho conocido en redes sociales por traducir emblemáticos videos virales al inglés, como esta querida señora entrevistada por nuestro canal. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho. Aquí se baja. Ay, me pasé, po. That's it, youth, it has been a pleasure talking to you. I'm leaving. Here you get off. I passed by. No. Algunas partes quedan imprecisas, como el me pasé, que la inteligencia artificial no fue capaz de interpretar esa palabra. Por lo tanto, lo que tuve que hacer es clonar la voz de la señora con otra herramienta de inteligencia artificial y escribir el insumo yo mismo escrito. Entonces el I pass by lo escribí yo para que ella lo dijera.
Lo mismo hizo con una escena del circo de las Montini. Primero hay que preguntar a la potoloco si acepta, pues, mami. Sí, ¿y por qué le vamos a preguntar si esta no sirve para nada? Wow. Is she only into showing off on the floor? Just like you from Heart. You won't tell me no. Cada personaje hay un archivo distinto del audio. Todos los videos que he hecho que tienen más de una voz, en el fondo es un montaje audiovisual bien producido para lograr el efecto, porque yo voy separando los personajes y lo hago uno por uno el efecto y después mezclo todo de nuevo. Demostraciones que abren otro debate. ¿Será que estas tecnologías podrían reemplazar el trabajo de las personas? La visión de un profesional no queda neutralizada por la automatización de ciertos procesos. En el fondo es un asistente, así lo entiendo yo y así me he relacionado yo con la herramienta. Las inteligencias artificiales aprenden y rehacen en base a lo que aprenden. El humano que está detrás, usando esa inteligencia artificial, es el que va a crear las cosas nuevas. Lo que estamos viendo hoy día es un proceso equivalente de transformación de nuestros microcircuitos neuronales por la tecnología digital, pero en un periodo de décadas. Los Homo sapiens podemos estar dando origen a un continuador evolutivo, probablemente un cyborg humano. Claramente nuestras capacidades han cambiado con la tecnología. Probablemente usted ya no recuerde tantos números telefónicos o nombres de calles como antaño, ya que ahora la solución a esto la tiene en su celular. Eso también es inteligencia artificial, como la aspiradora robot, el electrodoméstico programable o el servicio de streaming que le recomienda sus series favoritas. Aunque no lo note, la revolución se está viviendo por estos días y puede cambiar para siempre a la humanidad. El Congreso tiene como lema ¿y ahora qué hacemos? Con este juego de palabras de la IA que releva una de las temáticas trascendentales del evento, que es justamente la inteligencia artificial. Y lo hemos abordado en los episodios del programa, pero queremos conversar con la ingeniera Claudia López sobre la ética de la inteligencia artificial. Claudia es experta en computación social, sesgo y enfoque de género, algo muy importante justamente si estamos hablando de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Claudia, de qué se va a tratar tu exposición y cómo podemos abordar justamente eso, algo que podríamos pensar que es tan humano como la ética, pero cómo abordarla en la inteligencia artificial. Sí, lo que voy a presentar tiene que ver con las formas en que nosotros desde el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y desde el Núcleo Milenio FAIR, que es de futuros de inteligencia artificial, estamos tratando de aportar a la ciencia, entendiendo que hay desafíos éticos muy importantes en la inteligencia artificial que incluyen la discriminación, pero que también incluyen cosas como el manejo de la privacidad de los datos, la capacidad de darles explicaciones a las personas cuando tienen resultados desde la inteligencia artificial. Y lo que queremos hacer es que la ética nos permita una puerta de entrada hacia construir inteligencias artificiales del futuro que estén más centradas en el ser humano. Y al mismo tiempo tratar de entender también cómo la gente, las personas que hacen inteligencia artificial, pero también que son afectados por la inteligencia artificial, comprenden y conceptualizan esta inteligencia artificial para ver formas en que, por ejemplo, se puede transparentar mejor las formas en que comunicamos la inteligencia artificial hacia usuarias y usuarios, para que la gente pueda tener mejores formas de entenderla, pero también mejores formas de relacionarse con la inteligencia artificial, que vuelva un poco del poder de quien tiene el control de esta relación entre la inteligencia artificial y las personas, que vuelva un poco más a las personas y que no seamos simplemente sujetos de la inteligencia artificial, sino que también seamos más bien personas que podemos evaluar y criticar la inteligencia artificial y decidir cuándo nos sirve y cuándo en realidad quizás la inteligencia artificial está en aspectos o en dominios de la vida que creemos que la inteligencia artificial no lo hace lo suficientemente bien. Que está, digamos, y lo veíamos también en la nota, en muchos aspectos muy cotidianos de nuestra humanidad. Pero, Claudia, ¿por qué se reflejan estos sesgos de género? Finalmente la inteligencia artificial no nace de la nada, ¿no? Viene, se programa, parte de un humano también. Sí. ¿Eso se replica mucho, estos mismos sesgos de género que tenemos los humanos, se replican tanto en la inteligencia artificial? Bastante. Hay harta evidencia científica muy sólida donde se siguen prácticas muy cuidadosas para ver cuáles son los resultados de la inteligencia artificial en función de cómo funcionan para hombres, para mujeres o para otros tipos de género. Y lo importante ahí es que
cuando recién descubrimos esto de que había sesgos de género, y a veces ese sesgo de género es un poco sutil, ¿no? A veces es a través de las palabras o los estereotipos de género, pero a veces es directa, a veces simplemente funciona peor para las mujeres. Cuando nos dimos cuenta de que eso pasaba, el primer tipo de... como sospechoso, digamos, el primer sospechoso que pusimos o que nos dimos cuenta que existía eran los datos. Los datos de alguna forma operacionalizan, como que hacen carne las discriminaciones de género que pasan en la sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotras somos mujeres, trabajamos y resulta que es muy probable que a nosotras nos paguen menos que a hombres que hagan exactamente nuestro mismo trabajo. Y entonces los datos históricos lo que han hecho es ir guardando o ir registrando ese tipo de comportamiento. Y la inteligencia artificial que se usa ahora, que es el aprendizaje automático, lo que hace es aprender de datos o de experiencias del pasado. Y entonces, si es que aprende de estos datos que muestran que ha habido un sesgo en el pasado, lo que va a pasar es que va a aprender que así las mujeres por alguna razón nos asocian a trabajos mal pagados, a los hombres a trabajos mejor pagados, y les van a ofrecer o nos van a asociar a ese tipo de trabajos en el futuro. Lo que es particularmente problemático de la inteligencia artificial creo que son dos cosas. Uno, es que si es que antes había un jefe o una jefa que me pagaba menos a mí y le pagaba más a un hombre, uno podía identificar a esa persona y tratar de corregir eso. Claro. Pero cuando pasa con una inteligencia artificial, esto pasa de manera sistemática. Y si pasa de manera sistemática, es más complejo, ¿no? Es una discriminación sistemática sobre un grupo de personas y no es un caso individual, una anécdota. Claro. Y luego de eso, la inteligencia artificial, la que estamos usando hoy día, aprendizaje automático, redes neuronales profundas, tiene el desafío de que funcionan en base a un montón de datos y la forma en que funcionan muchos parámetros tratando de hacer el mejor modelo para predecir algo. Pero el gran desafío es que en muchos de esos algoritmos nosotros no sabemos cuál es el modelo que está detrás de las predicciones. Sabemos que funciona bien, pero no sabemos qué está considerando para decirte a ti este trabajo y a ti este otro trabajo. Los datos que recopiló, cómo solo sabemos los datos generó ese resultado, eso no se sabe. Más bien sabemos los datos, lo que pasa es que lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial es encontrar el modelo que mejor representa esos datos, como una ecuación, pero una ecuación muy compleja, es más que una ecuación, ¿no? Pero en el fondo es un modelo. Y en este modelo, en general, nosotros antes de este tipo de inteligencia artificial sabíamos cómo funcionaba, lo podíamos explicar, un ser humano lo podía conocer. Hoy día eso con algunos tipos de aprendizaje automático no es posible, ¿ya? Nadie lo puede entender. Y entonces hay nuevos algoritmos que les llaman algoritmos de explicabilidad, que lo que hacen es tratar de como hacerle preguntas a este modelo para tratar de entender cómo es que está tomando esta decisión. Claro. Y esto es un área muy nueva, ¿ya? Y entonces esta área nueva surge como una respuesta a la problemática de qué pasa si es que tenemos este algoritmo. ¿Tiene un nombre esa área? ¿Cómo? Tiene un nombre. Explicabilidad. Explicabilidad. Se llama explicabilidad y lo que trata de hacer es generar explicaciones, ¿no? Y estas explicaciones pueden ir apuntando a los desarrolladores o quizás incluso a los usuarios, a los desarrolladores para que puedan arreglar el modelo. Se me imagina el escenario donde hay resultados sesgados y me doy cuenta de eso, lo medí y digo, ya, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me voy a tratar de dar cuenta cuál es la variable que está pesando mucho y que quizás podría estar explicando este tipo de problemas. Y entonces puedo tratar de arreglar ese modelo. O, para el otro lado, hay gente que está trabajando en explicaciones hacia los usuarios. Y entonces le podría decir al usuario, mira, con este currículum, lo que más influyó en tu rechazo o en tu aprobación es esto. Es este tipo de variables. Y hay algunas variables que uno puede cambiar, ¿no? Hay otras que no. Así como no me pueden pedir a mí que yo cambie mi edad o cambie algo de mi historia, mi género. Que finalmente la inteligencia artificial no sea así porque sí, claro, o no porque no, sino como que haya alguna razón de por medio, ¿no? Claro, y va a haber entonces estos algoritmos de explicabilidad lo que hacen es entregarte razones. ¿Ya? Y entonces hay todo un espacio de trabajo ahí. Sin embargo, también hemos llegado a la conclusión de que los datos no son el único problema, que además de los datos, hay problemas en la forma en que aprenden los algoritmos, pero sobre todo hay que darse cuenta que hay más decisiones detrás de la inteligencia artificial que no tienen que ver solo con el dato que vamos o los datos que vamos a seleccionar, sino que a veces tienen que ver con los imaginarios que tenemos con el para qué estamos usando inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo seleccionamos los datos? A veces los seleccionamos simplemente porque están disponibles y no porque sean los mejores datos para representar la realidad que queremos intervenir. Claro. Y entonces hay muchas decisiones detrás de la inteligencia artificial que al final del día influyen en los tipos de inteligencia artificial que estamos viendo hoy día. Y hoy día se critican muchas cosas de la inteligencia artificial, como por ejemplo que muchas veces es utilizada para maximizar
eficiencia o maximizar los ingresos de ciertas compañías, pero no tiene, por ejemplo, o no hay muchos usos para disminuir la brecha de género, o no hay muchos usos para finalizar o tratar de acortar las brechas de pobreza. Brecha en general, la desigualdad, exactamente, como que apunta a maximizar. De alguna manera, como que nos convencimos que para lo que sirve la inteligencia artificial es para hacer cosas más eficientes. Y entonces hay también un empuje bien grande por tratar de reimaginar las formas en que estamos usando la inteligencia artificial, de modo que lo importante no sea simplemente hacer las cosas más efectivas, o tampoco sea lo único reemplazar al humano, sino que pensemos en otras formas también que podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestra calidad de vida o para afrontar los grandes desafíos que implica vivir en sociedad, y que sabemos que hay problemáticas, por ejemplo, en la región latinoamericana, que están muy asociadas a los objetivos de desarrollo sostenibles, por ejemplo, que podrían ser otro foco de la inteligencia artificial. Perfecto. Se nos ha pasado volando el tiempo, Claudia, pero para finalizar, ¿cómo invitarías a las personas a, por ejemplo, ver el blog en el que tú participas, que, si no me equivoco, es el miércoles a las 16 horas y se llama Conciliación Tecnológica? No es que tenga todo memorizado, tengo un torpedo, pero Conciliación Tecnológica. ¿A quiénes llamarías tú a no perderse este blog? Es un bloque que tiene harto que ver con inteligencia artificial, pero también harto que ver con equidad de género. Hay algunas charlas que van a pasar sobre la participación de mujeres en la ingeniería y en la inteligencia artificial. Hay charlas que tienen que ver con los sesgos que uno puede encontrar en la inteligencia artificial. Para que todos sepan que hay muchas mujeres trabajando en inteligencia artificial también. Efectivamente. Y también esto no es una preocupación solo de las mujeres. Claro. La equidad es una preocupación que nos convoca a muchas y muchos investigadores. Y entonces todo esto va a tener que ver con cómo la tecnología, o cómo nos adecuamos a esta idea de la tecnología y cómo conciliamos nuestra vida y nuestras formas de trabajo con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, hay un montón de otras charlas muy interesantes en el Congreso Futuro que tienen que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en la democracia. Y entonces me parece a mí que es una estupenda oportunidad para las personas que pueden asistir o que pueden también ver a través de las señales online lo que va a estar pasando en el Congreso Futuro, así como también en las regiones. Yo soy de región y me encanta saber que el Congreso Futuro tiene un centro aquí en Santiago, pero que además va a estar en las distintas regiones del país con varios invitados internacionales también. Y todo eso está también en el programa, puede ir ir específicamente en cada región, revisar dónde se va a realizar, qué tipo de charlas y también exposiciones, talleres, etcétera, que son parte de este evento de divulgación científica tan importante. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y como Claudia, que ya nos comentó que ciencia, tecnología, computación, astrofísica, biología marina y un montón de temas, como la inteligencia artificial que recién hablábamos, pero sin duda hay un amplio espectro también de expositores que quieren compartir con todos nosotros sus investigaciones. Por ejemplo, y vamos a revisar ahora los destacados. El miércoles 17 de enero en el bloque Vanguardia en Ejercicio estará la astrofísica chilena Paulina Assmann, experta en ciberseguridad y que usa también la tecnología cuántica. Su exposición justamente se titula La computación cuántica puede iluminar el futuro. Otro imperdible es el neurocientífico cognitivo francés Stanislas Dehaene. Él es especialista en cognición numérica y bases neuronales. Suena complejo, pero sin duda va a ser muy entretenido conocer más sobre el cerebro, que es el desafío del futuro. Su charla va a ser el viernes 19 de enero a las 16:30 horas. Y desde neurociencia vamos a lingüística. El jueves 18 de enero por la mañana a las 10:30 se presentará Laurence de Villers. Ella también es científica francesa, especialista en ética y defensora de la inclusión femenina en ciencias. Ella conversará sobre las relaciones de amistad, escuché bien, entre humanos, de amistad y de amor, entre humanos y robots. Bueno, y con nuestros destacados empezamos a despedirnos. Como ellos, tantos otros especialistas, científicos, investigadores estarán compartiendo su conocimiento en Congreso Futuro. Los dejamos invitados desde ya para la próxima semana, ya que estaremos transmitiendo desde el Centro Cultural Seina de lunes a viernes a las 17:30 horas. Recuerde revisar las plataformas digitales de 24 horas para más información y también congresofuturo.cl. Nos vemos. Chao.
Progreso Futuro.